Materia: Geometría analítica. Tema: elipse. Fórmulas. Tenemos la figura básica de una elipse, una especie como de huevito, donde me van a pedir en los ejercicios que grafique y que encuentre los elementos importantes, que serían los vértices, los vértices están en un eje llamado eje mayor. Los extremos de un eje menor. Y los focos. Los focos están sobre el eje mayor. Hay un centro. El centro es donde cruzan los dos ejes, el eje mayor y el eje menor. Y es que es como si esto fuera una circunferencia, pero achatada. O también como dos parábolas que se unen. Y por lo tanto también tienen focos. En este caso serían dos focos. Existen tres distancias muy importantes que serían A, que es la distancia que hay del centro al extremo del eje mayor, que serían los vértices. A cualquiera de ellos sería A. Por lo tanto, la magnitud del eje mayor sería 2 veces A. Existe una distancia B, que es la del centro a cualquier extremo del eje menor. Y por lo tanto el eje menor tendría una magnitud de 2 veces B. La distancia que hay del centro a cualquier foco es la letra C. Entonces tendríamos tres letras. A, que está relacionada con el eje mayor. B, que está relacionada con el eje menor. Y C, que también está relacionado con el eje mayor. Pero son distancias que se relacionan con los vértices A, extremos de los ejes menor B, y extremo, distancia del centro a los focos C. Hay dos posiciones muy importantes que serían vertical y horizontal. No se maneja diagonal porque sería un poquito más complicado todo. Las fórmulas correspondientes para una vertical serían y menos k al cuadrado entre a cuadrado más x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. La horizontal sería parecida a la anterior, pero si te fijas, aquí el a cuadrada está debajo de x, el eje de las x, a, el eje mayor. Entonces aquí sería x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Es parecida, pero si te fijas la diferencia es de quién está debajo a. A está debajo de x, es horizontal por el eje x. A está debajo de y, es vertical porque es paralelo al eje de las y. Independientemente de la posición, existen las fórmulas que son el lado recto, que si tú recuerdas en la parábola era 4p, y que se ubicaba en el foco. Aquí también esto se ubica en el foco, es lo que te da un poquito mayor la abertura de la elipse. Te dice que aquí es 2 veces b cuadrada sobre a. La excentricidad, que es una relación que existe entre las letras c y a, una razón es la comparación de c sobre a. Y una relación importante de a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada, que muchos confunden con el teorema de Pitágoras, pero no tiene mucho que ver ahí.
Recuerda, A es la distancia del centro a cualquier vértice, B es la distancia del centro a cualquier extremo del eje menor y C es la distancia del centro a cualquier foco. Vamos a ver un ejemplo donde, como lo habíamos comentado, te piden obtener la gráfica y los elementos de la elipse. Nos dan una ecuación en su forma ordinaria y a partir de aquí tenemos que encontrar la gráfica y los elementos. Empezamos por revisar los denominadores. Y si te fijas, la magnitud es diferente. Y vamos a buscar el mayor para asignarle el valor de a cuadrada. Es muy importante esto porque en nuestras fórmulas aparecen a cuadrada y b cuadrada, pero aquí nos dan números. Y la forma de determinar quién va a ser a cuadrada es buscar el número más grande. El otro obviamente debería de ser b cuadrada. Y por lo tanto, nosotros podemos determinar qué tipo de elipse sería, si horizontal o vertical, ya que si 25, que es el mayor, es a cuadrada y a cuadrada está debajo de x, entonces es horizontal. Si hubiera estado el 25 debajo de y acá 16, aquí 25, entonces sería vertical porque estaría aquí a cuadrada y debería de ser vertical por las fórmulas que asignamos anteriormente. Ya habiendo encontrado a cuadrada y b cuadrada, podemos encontrar a c cuadrada mediante la relación a cuadrada igual a b cuadrada más c cuadrada, sustituyendo y despejando. Y ahora lo que nos toca es graficar. Pues bueno, teniendo a cuadrada 25, b cuadrada 16, como dijimos, c cuadrada vale 9. Obteniendo raíces cuadradas obtenemos a 5, b4 y c3, que como dijimos son distancias relacionadas con los vértices y el eje mayor, los extremos del eje menor y la magnitud del eje menor, y las distancias hacia los focos. Entonces lo primero que hacemos es buscar h y k, que en nuestro ejercicio lo único que tenemos que hacer es cambiarle los signos a la cantidad que está junto a x, que esto sería h y eso sería k. Entonces aquí sería 3 y menos 2, h menos 3, k menos 2, que ubicado en el plano cartesiano nos daría esto. Mi siguiente paso sería encontrar mediante a, b y c los elementos para que podamos graficar de una forma más o menos buena. Como dijimos, las distancias A5, B4, C3 me sirven para encontrar los vértices. Como dijimos, esto es horizontal y por lo tanto esto sería el eje mayor. Y esto tendría 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso tendría 2 unidades. ¡Auch! Me equivoqué. Perdón, es 4 unidades. 4 unidades. Y eso serían 3 unidades y 3 unidades para los focos. Esos serían los extremos del eje menor. Y estos serían los vértices. Y estos serían los focos. Bueno, ahí ya están ubicados los puntos que serían los vértices. 8, menos 2, ya que si esto mide 3, que a partir del origen eso es 3. 3 más 5 serían
8, menos 2. Toda esta línea, que es el eje mayor, debería tener como ordenada, es decir, el valor de y, menos 2. Así como el centro, que sería 3, menos 2. El otro vértice sería menos 2, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Y así los demás puntos, que serían el extremo del eje menor 1, el extremo menor 2, del eje menor 2, los focos, 0, menos 2, y 3 más 3 serían 6, menos 2 para el foco número 1. Bueno, para graficar de una manera más fiel, necesitamos encontrar lo que se llama lado recto, que se encuentra en los focos. Esa magnitud se encuentra mediante la fórmula LR, que sería el lado recto, igual a 2 veces b cuadrada sobre a. Sustituyendo valores, encontramos que sería 32 sobre 5, que haciendo la división nos dan 6.4, perdón. Y como esto es simétrico, el eje mayor es simétrico, tendríamos que tener 3.2 y 3.2. Si es horizontal, sería hacia arriba, 3.2 aproximadamente. Y lo mismo en el otro lado recto. Esto nos daría una gráfica más fiel, que vamos a ver ahorita enseguida. Uniendo esos 8 puntos de una forma suave. Así quedaría más o menos nuestra elipse, que si tú te fijas parece una circunferencia porque el eje mayor casi es igual al eje menor, o al revés, ¿no? El eje menor es casi igual al eje mayor. Va a depender obviamente de sus magnitudes. Si tu elipse es un poquito más delgadita, y pues puede ser casi una circunferencia dependiendo de los valores que tengas en el denominador de nuestra fracción. Esos serían los elementos más importantes que te pedirían en un examen. A veces te piden los extremos del lado recto, pero eso es un poquito más complicado. Puedes hacer una lista de todos los elementos, o en el examen te pueden pedir que llenes una tabla con esos elementos, y lo que tendrías que hacer solamente es colocarlos en tu tabla para que puedas terminar tu ejercicio.